Soy Elisan, tengo 29 años y nunca pensé que mi propio hermano destruiría algo tan valioso para mí. Después de construir mi carrera tecnológica desde cero, regresé a casa para lo que debería haber sido una visita familiar pacífica. Entonces Brian me pidió prestados $33,000. Cuando me negué, su venganza fue rápida y deliberada. Oh, lo siento. Accidentalmente dejé caer tu laptop en la piscina, dijo con una sonrisa burlona. Papá inmediatamente salió en su defensa. Fue solo un accidente. No tenía ni idea de lo que había planeado. Si ya estás disfrutando de esta historia, házmelo saber desde donde la estás viendo y presiona el botón de suscripción mientras te cuento lo que sucedió después. Mi viaje en la industria tecnológica comenzó hace 8 años cuando conseguí un puesto de nivel de entrada en TechFusion, una de las empresas de software más grandes de Seattle. A través de noches tardías, innumerables certificaciones y pura determinación, me abrí camino hasta convertirme en gerente senior de proyectos. Mis colegas me respetaban, mis clientes confiaban en mí, y por primera vez en mi vida me sentí valorada. Ese sentimiento era ajeno para mí, especialmente al crecer a la sombra de mi hermano, Brian. Brian tiene 31 años, 2 años más que yo, pero actúa como si nunca hubiera salido de su adolescencia. Al crecer, él era el niño de oro que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestro padre, Daniel. Papá, ahora de 61 años, construyó una exitosa empresa de construcción desde cero y siempre tuvo la visión de que Brian se hiciera cargo del negocio familiar. El problema era que Brian nunca mostró un interés genuino en el trabajo duro. Desde que éramos niños, siempre hubo un conjunto diferente de reglas para nosotros. Cuando Brian rompió mi proyecto de la feria de ciencias, la noche antes de la evaluación, papá dijo que solo tenía curiosidad por saber cómo funcionaba. Cuando pidió prestado mi primer coche y lo devolvió con el tanque vacío y un guardabarros abollado, papá me entregó $40 y me dijo que fuera más generosa con mis cosas. El patrón era claro y consistente. Brian toma o arruina y papá pone excusas. Nuestra madre, Eleanor, de 58 años, nunca fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a papá. Ella me deslizaba disculpas secretas y pequeños regalos después de estos incidentes, como si eso pudiera compensar su silencio cuando importaba. Tu hermano simplemente tiene una forma diferente de mostrar amor, susurraba. Dejé de creer eso cuando tenía 12 años. Recuerdo haber ahorrado durante 6 meses para comprar una cámara para mi clase de fotografía. Brian la pidió prestada para un viaje de fin de semana con sus amigos y la devolvió con la lente agrietada. Las cosas se rompen, Elisan. Deja de ser tan materialista, dijo papá cuando lloré. Mamá me compró una nueva correa para la cámara rota, como si eso fuera a arreglar algo. A pesar de todo, logré construir mi propia vida. Me pagué la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial que papá llamaba distracciones. Cuando me mudé a Seattle para mi primer trabajo real, Brian se rió y me dio 6 meses antes de que volviera a casa arrastrándome. Eso fue hace 8 años. La reciente reunión familiar fue idea de mamá. Cumplía 58 años y quería que todos estuviéramos bajo un mismo techo de nuevo. Solo 3 días, suplicó por teléfono. Tu padre te extraña, incluso si no lo dice. Lo dudaba, pero extrañaba a mi mamá, así que acepté. Empaqué cuidadosamente para el viaje a casa a Portland, asegurándome de que mi laptop estuviera segura. Esa laptop contenía todo: proyectos de clientes, fotos personales, registros financieros y el plan de negocios para la empresa de consultoría que espero lanzar el próximo año. Tenía copias de seguridad en la nube para la mayoría de las cosas, pero los archivos de proyecto más recientes y mi plan de negocios casi terminado solo estaban en esa máquina. Había estado trabajando en ellos durante el vuelo y no había tenido la oportunidad de sincronizar todo. Durante la primera cena en casa, noté que Brian estaba más callado de lo habitual. En lugar de dominar la conversación con historias exageradas de sus acuerdos comerciales, parecía distraído revisando su teléfono debajo de la mesa. Mamá llenó el silencio preguntando sobre mi trabajo, lo que solo pareció irritarlo más. Entonces, ¿cuánto te están pagando en estos días? Preguntó finalmente, su tono casual, pero sus ojos agudos. Suficiente,
respondí, sin querer entrar en detalles. La verdad era que me iba muy bien financieramente. Vivir por debajo de mis posibilidades e invertir sabiamente me había construido una cómoda red de seguridad. Lo que no sabía entonces, pero descubriría más tarde, era que el negocio de diseño de interiores de Brian estaba fracasando. Su ex esposa, Vanessa, me había llamado meses antes, preocupada por sus hábitos de juego, pero lo había descartado como amargura posterior al divorcio. Ahora desearía haber prestado más atención. Debe ser agradable, murmuró, no tener responsabilidades, solo tú de quien preocuparte. Mamá rápidamente cambió de tema, pero la corriente subterránea era clara. Brian estaba en problemas, y de alguna manera eso se iba a convertir en mi problema. Simplemente no sabía cuán pronto. A la mañana siguiente, me desperté temprano para atender algunos correos electrónicos de trabajo antes de que comenzaran las actividades familiares. Estaba sentada en el patio con mi laptop cuando Brian apareció luciendo sorprendentemente arreglado para las 7:30 de la mañana. Llevaba lo que reconocí como su atuendo para reuniones de negocios. Camisa abotonada azul nítida y jeans oscuros en lugar de sus camisetas arrugadas habituales. «El que madruga Dios le ayuda, ¿eh?», dijo, acercando una silla a mi lado. «Siempre trabajando. Sabes que deberías disfrutar más de la vida». «Disfruto mi trabajo», respondí, terminando un correo electrónico antes de prestarle atención. «¿Qué te tiene levantado tan temprano?». Él miró hacia la casa para asegurarse de que estuviéramos solos. «Quería hablar contigo sobre algo importante. Una oportunidad de negocios, en realidad». Cerré mi laptop, sintiendo ya una tensión familiar invadiendo mis hombros. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Estoy expandiendo la firma de diseño», dijo, inclinándose hacia adelante con un entusiasmo practicado. «Tengo esta increíble oportunidad de asociarme con un desarrollador en un proyecto de condominios de lujo. El retorno potencial es masivo». «Eso suena genial», dije con cautela. «Felicidades. La cosa es», continuó, «que necesito algo de capital para asegurar mi lugar en el proyecto. El desarrollador necesita prueba de liquidez y con todos mis activos invertidos en el negocio». «¿De cuánto estás hablando, Brian?». 33.000, dijo, observando mi rostro cuidadosamente. «Solo un préstamo a corto plazo, 90 días como máximo. Pagaré intereses, cualquier tasa que quieras». La cantidad específica me sorprendió. No 30.000 o 35.000, sino exactamente 33.000. Parecía extrañamente preciso, lo que inmediatamente despertó mis sospechas. «Eso es mucho dinero», dije. «¿Por qué no ir a un banco?». Su expresión se oscureció ligeramente. «Los bancos son todo papeleo y burocracia. Para cuando aprueben algo, esta oportunidad se habrá ido». «Vamos, Eli», dijo, usando mi apodo de la infancia que sabía que odiaba. «Somos familia. Haría lo mismo por ti». Pero no lo haría, y ambos lo sabíamos. Brian nunca había hecho nada por mí que no lo beneficiara en última instancia más a él. «Necesito pensarlo», le dije, lo cual era una forma educada de decir: «Necesito investigar lo que realmente está sucediendo». «El desarrollador necesita una respuesta para mañana», insistió. «Esto es urgente». «Entonces te lo haré saber esta noche», dije con firmeza. Se fue con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos y inmediatamente comencé mi investigación. Primero, llamé a una amiga que trabajaba en desarrollo inmobiliario en Portland y pregunté sobre proyectos de condominios de lujo que actualmente buscaban inversores. Ella no sabía de nada que coincidiera con la descripción de Brian. Luego, discretamente me puse en contacto con Vanessa, quien siempre había sido amable conmigo, incluso cuando ella y Brian estaban en su peor momento. «Está muy metido con gente peligrosa, Elisan», dijo, su voz baja como si temiera que la oyeran. «Deudas de juego, creo, pero podría ser peor. Intentó sacar una segunda hipoteca de nuestra casa justo antes de que finalizara el divorcio. Gracias a Dios mi abogado lo atrapó. Las piezas estaban encajando. Revisé mi reloj y vi que mamá había mencionado ir de compras esta tarde. Necesitaba hablar con ella a solas. La encontré en la cocina preparando el almuerzo. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo sobre Brian?». Inmediatamente pareció nerviosa. «Tu hermano ha estado bajo mucho estrés últimamente. El negocio es desafiante en este momento.
¿Te ha pedido dinero a ti y a papá recientemente? Sus manos se detuvieron en la tabla de cortar. Tu padre lo ayudó con algunos gastos comerciales el mes pasado y el mes anterior. Ella no me miraba a los ojos. Es familia. Elisan, ayudamos a la familia. ¿Cuánto, mamá? No lo sé exactamente. Tu padre maneja las finanzas, su voz bajó a un susurro. Pero vi un extracto bancario. Fue mucho. Y ahora tu padre está hablando de retrasar su jubilación. Mi estómago se hundió. Papá había trabajado en trabajos físicos toda su vida, su cuerpo mostrando el costo de décadas de trabajo de construcción. La jubilación no era un lujo para él, era una necesidad física. Por favor, Elisan, continuó mamá, malinterpretando mi silencio. Si Brian te pidió ayuda, por favor considéralo por la paz en la familia. Tu padre no puede permitirse seguir apoyándolo, pero nunca le dirá que no a su hijo. Esa noche encontré a Brian solo en la sala viendo un partido de baloncesto. Me senté frente a él con mi decisión tomada. No puedo prestarte el dinero, Brian. Su mandíbula se tensó, pero mantuvo sus ojos en la pantalla. No puedo o no quiero ambas cosas. No creo que esto sea para una oportunidad de negocios. Incluso si lo fuera, no me siento cómoda con esa cantidad. Él silenció la televisión y finalmente me miró. Vaya, así que así es como es. Le pido ayuda a mi hermana y simplemente me rechazas. No te estoy rechazando. Estoy diciendo no a esta solicitud específica. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, dijo, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué exactamente ha hecho esta familia por mí, Brian? Me pagué la escuela. Construí mi carrera por mi cuenta. Nunca le he pedido a papá ni un centavo desde que me fui a la universidad. Debe ser agradable ser tan perfecta, se burló. Algunos de nosotros realmente tenemos problemas del mundo real. Tus deudas de juego no son mi responsabilidad, dije en voz baja. Su rostro se enrojeció. No sabes de lo que estás hablando. Creo que sí. Y creo que papá te ha estado rescatando durante años. Está retrasando la jubilación por tu culpa, Brian. Eso tiene que parar. Se levantó abruptamente. Siempre fuiste una mocosa santurrona. Disfruta de tu pequeña vida perfecta y tu trabajo elegante. Vaya hermana en la que te has convertido. Salió furioso y exhalé lentamente, sintiendo el peso de años de confrontaciones similares. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no había retrocedido, no había cedido para mantener la paz. Y a pesar de la tensión, hubo una sensación de alivio al finalmente mantener mi posición. Regresé a la habitación de invitados y abrí mi laptop para seguir trabajando en mi plan de negocios. La empresa de consultoría que estaba planeando se especializaría en diseño de experiencia de usuario para aplicaciones de tecnología de la salud, aprovechando mis años de experiencia en gestión de proyectos. Ya había alineado a 2 clientes potenciales que estaban esperando mi lanzamiento oficial. Todo estaba encajando y sentí una oleada de emoción por el futuro que estaba construyendo para mí. Poco sabía que mi laptop y todos mis planes estaban a punto de tomar un baño inesperado. Al día siguiente fue inusualmente cálido para Portland en abril y mamá sugirió que almorzáramos junto a la piscina. Papá había instalado la piscina hace 5 años como un regalo de jubilación para sí mismo, aunque rara vez la usaba. Era Brian quien más la disfrutaba cuando se detenía para sus frecuentes visitas. Me instalé en la mesa del patio, alternando entre participar en la conversación familiar y revisar correos electrónicos. Papá estaba asando hamburguesas mientras mamá preparaba una ensalada en la cocina. Brian había estado hosco toda la mañana, apenas hablándome, lo cual estaba bien para mis estándares. Elisan, ¿puedes ayudarme con las bebidas? Mamá gritó desde la cocina. Claro, ya voy, respondí, dejando mi laptop sobre la mesa y entrando. Cuando regresé con una bandeja de tés helados, me congelé en la puerta. Brian estaba de pie junto a la piscina, con mi laptop en sus manos. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento supe exactamente lo que estaba a punto de suceder. Brian, dije con calma, dejando la bandeja. ¿Qué estás haciendo con mi laptop? Papá se giró de la parrilla con la espátula en la mano.
Mamá apareció detrás de mí en la puerta. Solo mirando tu tecnología elegante, dijo Brian, sus dedos agarrando ligeramente los lados de mi computadora. Debe ser agradable tener todos los últimos aparatos. Dio un paso más cerca del borde de la piscina. Brian, por favor dame mi laptop, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. ¿Qué pasa? Solo la estoy mirando. Su tono era ligero, pero sus ojos eran fríos. Comencé a caminar lentamente hacia él, con la mano extendida. Eso tiene todo mi trabajo. Por favor. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Brian fingió examinar la laptop más de cerca. Luego hizo una demostración de perder el agarre. La computadora se resbaló de sus manos y se hundió en la parte más profunda de la piscina con un chapoteo que pareció ensordecedor en el repentino silencio. Oh, lo siento, dijo, su voz goteando falsa preocupación. Accidentalmente, dejé caer tu laptop en la piscina. Me quedé congelada, viendo mi posesión más valiosa hundirse hasta el fondo. Años de trabajo, mi plan de negocios casi terminado, información del cliente, fotos personales, todo desapareciendo en un remolino de burbujas. Brian. Mamá jadeó. Papá inmediatamente dio un paso adelante, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Brian. Fue solo un accidente, dijo, mirándome firmemente como si me desafiara a cuestionar esta obvia mentira. No dije nada. Mi silencio pareció desconcertarlos más de lo que lo habría hecho cualquier reacción. Sin decir una palabra, caminé hacia el cobertizo de la piscina, agarré la reutilizada para limpiar las hojas de la superficie y extendí el poste en toda su longitud. Con movimientos metódicos, saqué mi laptop del fondo de la piscina. El agua fluía del dispositivo mientras lo colocaba en la mesa del patio. Todos observaron en incómodo silencio mientras lo abría suavemente, sabiendo ya que estaba más allá de la salvación. Elisan, estas cosas pasan, dijo finalmente papá. Brian no lo hizo a propósito. Lo miré, luego a Brian, que ahora estaba evitando mi mirada. Sí, lo hizo. Eso no es justo, comenzó papá, pero lo interrumpí. Necesito ver si puedo guardar alguno de los datos. Dije, mi voz desprovista de emoción. Recogí mi laptop goteando y entré a la casa, subí a mi habitación donde finalmente pude procesar lo que acababa de suceder. Una vez sola, sequé cuidadosamente el exterior de la laptop con toallas. Luego la coloqué en el escritorio. Intenté presionar el botón de encendido, sabiendo que era inútil. La pantalla permaneció negra, la máquina sin vida. El daño por agua casi siempre era fatal para los aparatos electrónicos, especialmente después de la inmersión completa. Me senté en el borde de la cama, permitiendo finalmente que el impacto total me golpeara. Esa laptop contenía la culminación de meses de trabajo en mi plan de negocios. Si bien tenía versiones anteriores respaldadas, los cambios más recientes, incluidas las proyecciones financieras y los posibles contactos con clientes, se habían ido. La aplicación personalizada que había estado desarrollando como demostración para los clientes se había ido. Fotos personales de mi reciente viaje a Yuse se habían ido. Hubo un suave golpe en la puerta. Mamá entró sin esperar una respuesta, trayendo un secador de pelo. Pensé que esto podría ayudar, dijo tentativamente. Miré el secador de pelo, luego de nuevo a ella. Así no es como se arreglan los aparatos electrónicos dañados por el agua. Mamá. Oh, ella lo dejó de todos modos. Elisan, lo siento mucho por lo que pasó. Brian se siente terrible. No pude evitar la amarga risa que se me escapó. No, no lo siente. Obtuvo exactamente lo que quería. Venganza. Porque no le di $33,000. Nunca haría algo así a propósito, insistió, pero sus ojos traicionaron su incertidumbre. Mamá, por favor. Ambas sabemos exactamente lo que sucedió ahí afuera. Ella se sentó a mi lado, con las manos inquietas en su regazo. Tu padre piensa que deberíamos reemplazarla por ti. Podemos ir a la tienda mañana. Una nueva laptop no recuperará mis datos. Tal vez uno de tus amigos tecnológicos podría ayudar a recuperarlos, sugirió con esperanza. Tal vez, dije, sabiendo que era poco probable. Necesito un poco de tiempo a solas, mamá.
Después de que ella se fue, examiné mi laptop arruinada con más cuidado. El daño por agua era extenso. Incluso si pudiera recuperar los datos profesionalmente, sería caro y probablemente solo parcialmente exitoso. Sentada allí rodeada de los restos de mi trabajo, algo cambió dentro de mí. Esta no era la primera vez que Brian destruía algo mío, pero estaba decidida a que sería la última. El viejo patrón de Brian tomando o rompiendo, papá excusando y yo perdonando había terminado. Esta vez no solo aceptaría la pérdida y seguiría adelante. Esta vez habría consecuencias. No solo por la laptop, sino por años de comportamiento con derechos que habían pasado desapercibidos. Brian finalmente había ido demasiado lejos y estaba a punto de aprender que la hermana que siempre había subestimado no era alguien con quien jugar. Abrí mi teléfono y comencé a hacer una lista de llamadas que necesitaba hacer. Era hora de mostrarle a mi hermano que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando tu padre ha pasado toda una vida protegiéndote de ellas. Cerré la puerta de la habitación de invitados y extendí mi laptop arruinada sobre toallas para que se secara, aunque no tenía ninguna esperanza real de su recuperación. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, comencé a formar un plan. El impacto inicial estaba desapareciendo, reemplazado por una determinación fría y clara que nunca antes había sentido. Primero, necesitaba entender exactamente en qué tipo de problemas estaba Brian. Si necesitaba $33,000 con urgencia, era serio. Las deudas de juego parecían lo más probable según las advertencias de Vanessa, pero podría haber más. Llamé a mi amiga Samantha, que trabajaba en seguridad digital. Después de explicar la situación, le pedí su ayuda. «Puedo investigar un poco», dijo. «¿Qué estamos buscando exactamente? Irregularidades financieras, transacciones inusuales, cualquier cosa conectada a sitios web de juegos de azar o prestamistas usureros. Además, cualquier trato comercial que pueda ser cuestionable. Necesito entender para qué iba a usar ese dinero». Mientras Samantha hacía su magia, usé mi teléfono para verificar las cuentas compartidas de nuestra familia. Hace años, papá había establecido un fondo de emergencia familiar con todos nosotros como usuarios autorizados. Rara vez accedí a él, habiendo construido mi propia red de seguridad financiera. Pero sabía que Brian con frecuencia pedía prestado de él. Lo que encontré me sorprendió. La cuenta, que debería haber tenido más de $70,000, ahora mostraba un saldo de poco menos de $8,000. El historial de transacciones reveló la verdad. Brian había estado vaciando la cuenta constantemente durante meses, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas. Mi teléfono sonó. Era Samantha. «No te va a gustar lo que encontré», dijo sin preámbulos. «Tu hermano ha estado usando la información personal de tu padre para sacar préstamos». Mi sangre se heló. «Robo de identidad». «Técnicamente, sí. Ha abierto 3 cuentas de crédito usando el número de seguro social de tu papá y las ha agotado todas. El total es de alrededor de $40,000. Ha estado haciendo pagos mínimos para evitar que vayan a cobranzas, pero perdió el último pago en las 3. Por eso necesitaba $33,000, murmuré, las piezas encajando. Hay más», continuó Samantha. «Encontré su nombre en varios sitios de juegos de azar, todos con cuentas en estado de cobranza, y ha sacado 2 préstamos de día de pago en el último mes». Le agradecí a Samantha y terminé la llamada, mi mente acelerada. Esto era peor de lo que había imaginado. Brian no solo era financieramente irresponsable, estaba cometiendo fraude contra nuestro padre. Papá, quien siempre lo había defendido, quien estaba retrasando la jubilación para seguir apoyándolo, en realidad era una víctima de los crímenes de su hijo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. «Elisan, la cena está lista», mamá gritó a través de la puerta. «No me siento bien», respondí. «Comeré más tarde». La escuché suspirar, luego sus pasos retrocediendo por el pasillo. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar. Hice una lista de todas las cuentas a las que Brian podría tener acceso. Más allá del fondo de emergencia familiar, podría tener contraseñas para otras cuentas familiares. Papá era de la vieja escuela y guardaba la mayor parte de su información financiera en una carpeta física en su oficina en casa. Pero también tenía una hoja de cálculo simple en su computadora donde rastreaba las cuentas y contraseñas.
Llamé a Rachel, una amiga abogada que me había ayudado con los contratos para mi plan de negocios. Lo que estás describiendo es definitivamente robo de identidad, confirmó después de que le expliqué la situación. Aunque sea familia, sigue siendo un delito. Tu padre podría presentar cargos si quisiera. Él nunca haría eso, dije. Siempre protegeré a Brian pase lo que pase. Entonces Brian nunca se detendrá, dijo Rachel sin rodeos. A la gente así solo cambia cuando enfrenta consecuencias reales. Después de que colgamos, hice otra llamada a mi banco para asegurarme de que Brian no tuviera acceso a ninguna de mis cuentas. Luego cambié cada contraseña que se me ocurrió, desde el correo electrónico hasta las redes sociales y los sitios financieros, por si acaso. Alrededor de la medianoche, bajé las escaleras hasta la oficina en casa de papá. La casa estaba tranquila, todos dormidos. Encontré la carpeta financiera con bastante facilidad y tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego revisé su computadora, encontrando la hoja de cálculo de contraseñas directamente en el escritorio, sin protección. Brian probablemente había estado accediendo a ella durante años. La evidencia era condenatoria. Brian no solo había abierto tarjetas de crédito a nombre de papá, sino que también había estado escribiendo cheques de la cuenta comercial de papá para cubrir gastos personales. Había estado robando sistemáticamente a nuestro padre mientras aceptaba su apoyo y protección. Copié todo a mi teléfono, luego volví a colocar cuidadosamente la carpeta y apagué la computadora. De vuelta en mi habitación, revisé la información, formulando mi plan para la mañana. A las 3 de la mañana, envié correos electrónicos a las compañías de tarjetas de crédito informando sobre las cuentas fraudulentas. No nombré a Brian específicamente, solo señalé que las cuentas se abrieron sin el conocimiento de mi padre. Esto desencadenaría investigaciones, pero no implicaría inmediatamente a Brian. A continuación, me puse en contacto con el abogado de la familia que se encargaba de los asuntos comerciales de papá, enviándole pruebas de los cheques no autorizados de la cuenta comercial. Solicité una reunión urgente para el día siguiente. Accedí al fondo de emergencia familiar y transferí el dinero restante a una nueva cuenta a nombre de papá, una a la que Brian no pudiera acceder. Dejé un rastro de papel detallado que mostraba todos los retiros de Brian durante el año pasado. A las 4:30 am todo estaba en su lugar. Puse mi alarma para las 5:45 am, sabiendo que era cuando comenzarían a llegar las primeras llamadas. Las compañías de tarjetas de crédito comenzarían a llamar al teléfono de papá para verificar los informes de fraude. El banco enviaría alertas sobre la transferencia del fondo de emergencia. La casa de naipes cuidadosamente construida por Brian estaba a punto de derrumbarse. Me recosté en la cama, exhausta pero resuelta. Durante años yo había sido la que se comprometía, la que perdonaba, la que miraba para otro lado por el bien de la paz familiar. Pero destruir mi computadora portátil fue la gota que colmó el vaso. Brian no solo había atacado mi propiedad, había atacado mi futuro, mi independencia, todo por lo que había trabajado. Mañana por la mañana, a las 5:45 am, mi hermano aprendería que algunos accidentes tienen consecuencias. Y esta era una lección que nunca olvidaría. Mi alarma me despertó bruscamente a las 3 am. Aunque solo había dormido durante 2 horas, la adrenalina me mantuvo instantáneamente alerta. Me moví silenciosamente por la oscura habitación de invitados, recuperando mi teléfono y las notas que había hecho. Era hora de ejecutar el plan. Primero, envié correos electrónicos a los socios comerciales de Brian. Descubrí a través de mi investigación que había estado falsificando contratos de clientes para asegurar préstamos para su empresa de diseño. No lo acusé directamente, sino que me hice pasar por un asesor financiero preocupado que había notado discrepancias en el papeleo reciente. Adjunté suficiente documentación para plantear serias preguntas sin nombrar explícitamente a Brian como la fuente del problema. A continuación, llamé a las compañías de tarjetas de crédito utilizando sus líneas de fraude las 24 horas. Expliqué que mi padre anciano había descubierto cuentas no autorizadas abiertas a su nombre y proporcioné la información necesaria para iniciar investigaciones de fraude.
Cada representante me aseguró que congelarían las cuentas de inmediato y comenzarían el proceso de eliminación de los cargos del informe de crédito de mi padre. A las 3:30 am pasé a las instituciones financieras. Me puse en contacto con el banco que tenía el fondo de emergencia familiar y expliqué que se habían realizado retiros no autorizados. Como yo era un usuario autorizado, pude cambiar la configuración de la cuenta para requerir autenticación dual para cualquier retiro futuro. También descubrí que Brian había configurado pagos automáticos de la cuenta corriente personal de papá para cubrir los pagos mínimos de las tarjetas de crédito fraudulentas. Cancelé estas transacciones automatizadas, asegurando que los pagos omitidos desencadenarían notificaciones inmediatas. A las 4 am había asegurado todas las cuentas familiares y reunido evidencia completa de las manipulaciones financieras de Brian. El siguiente paso fue más personal. Necesitaba asegurarme de que, cuando todo se derrumbara, Brian no pudiera simplemente huir de las consecuencias como siempre lo había hecho antes. Silenciosamente bajé las escaleras para instalar una pequeña cámara de seguridad en la sala de estar, colocándola para capturar el área donde la familia solía reunirse. Si Brian intentaba salir mintiendo de esta situación, quería evidencia en vídeo de su reacción cuando se enfrentara a la verdad. Mientras ajustaba la cámara, una luz se encendió repentinamente en el pasillo. Me congelé, escondiendo la cámara detrás de una pila de libros en el estante. Elisan, ¿qué haces despierta a estas horas? Mamá estaba de pie en la puerta, con su bata de baño bien apretada a su alrededor. Solo estaba buscando un poco de agua, dije, señalando la cocina. No podía dormir. Se acercó con preocupación grabada en su rostro. ¿Todavía estás molesta por la computadora portátil? Le dije a tu padre que deberíamos reemplazarla a primera hora de mañana. No se trata solo de la computadora portátil, mamá. Ella suspiró, sentándose en el borde del sofá. Sé que Brian a veces puede ser difícil, pero es tu hermano. La familia perdona. ¿La familia roba? Pregunté en voz baja. Sus ojos se abrieron. ¿De qué estás hablando? Brian ha estado robando a papá, usando su identidad para abrir tarjetas de crédito, escribiendo cheques de la cuenta comercial. Ha tomado miles de dólares. La mano de mamá voló a su boca. Eso no puede ser cierto. Debe haber algún error. No hay error. Tengo la evidencia. Por eso necesitaba $33,000 con tanta urgencia. Su fraude estaba a punto de ser descubierto y necesitaba encubrirlo. El rostro de mamá se arrugó. ¿Por qué haría tal cosa? Deudas de juego, por lo que puedo decir. Pero no importa por qué. Lo que importa es que se detenga ahora. ¿Qué vas a hacer? Su voz tembló. ¿Lo que debió haberse hecho hace años? Tu padre estará devastado, susurró. Papá lo ha estado encubriendo durante años. Esa es parte del problema. Mamá miró sus manos. Debería haber sido más fuerte. Debería haber dicho algo cuando vi a Brian aprovechándose. No es demasiado tarde, le dije. Pero las cosas deben cambiar, comenzando ahora. Ella asintió lentamente, luego me miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué puedo hacer? Cuando todo salga a la luz por la mañana, quédate conmigo. No dejes que papá desestime esto o ponga excusas. Brian necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de que mamá regresó a la cama, terminé de configurar la cámara y hice una última llamada a Rachel, mi amiga abogada. Todo está en su lugar, le dije. Los informes de fraude han sido presentados. Las cuentas aseguradas. ¿Qué pasa después? Si las compañías de tarjetas de crédito encuentran suficiente evidencia de fraude, es probable que presenten cargos independientemente de si tu padre quiere o no, explicó. El robo de identidad se toma muy en serio. Tu hermano podría enfrentar cargos criminales y si papá trata de protegerlo, puede negarse a cooperar con la investigación, pero podría no ser suficiente para detenerla. La evidencia que has reunido es convincente. Le di las gracias y terminé la llamada, mirando la hora. Las 4:45 am, una hora hasta que la tormenta estalle. Me hice una taza de café y me senté junto a la ventana, observando los primeros indicios de luz del amanecer en el cielo. No era así como había imaginado que terminaría esta visita familiar. Parte de mí se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacerle a mi hermano.
pero una parte más fuerte sabía que esto era muy necesario. A Brian se le había permitido herir a personas sin consecuencias durante demasiado tiempo. Sus acciones casi habían llevado a la bancarrota a nuestro padre y amenazado mi futuro profesional. Cuando se acercaban las 5:30 am, me situé en la sala de estar esperando. La cámara de seguridad estaba grabando, oculta pero con una vista clara de la habitación. Tenía mi teléfono listo con toda la evidencia, a un clic de distancia. En 15 minutos comenzarían las llamadas, compañías de tarjetas de crédito, bancos, socios comerciales, todos queriendo hablar urgentemente con Brian o con papá sobre irregularidades financieras. Las cómodas mentiras que habían protegido a Brian durante años estaban a punto de hacerse añicos y por una vez papá no podría esconder las cosas debajo de la alfombra. La casa estaba en silencio, todos aún dormidos, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Esto no se trataba de venganza por mi computadora portátil, aunque ese había sido el catalizador. Se trataba de romper finalmente un patrón familiar destructivo que había continuado durante demasiado tiempo. Exactamente a las 5:45 am sonó el primer teléfono. El estridente timbre del teléfono de casa cortó la tranquilidad de la madrugada. Un timbre, 2. Al tercero, escuché movimiento desde la habitación de mis padres al final del pasillo. ¿Quién podría estar llamando a estas horas? Escuché a papá refunfuñar. Momentos después, su voz se escuchó desde su habitación. Sí, soy Daniel Stevens. Una pausa. ¿Qué? ¿Qué tarjeta de crédito? Nunca abrí ninguna cuenta con su compañía. La segunda llamada llegó al teléfono celular de Brian, que había dejado cargando en la cocina. Podía oírlo vibrar contra el mostrador. Entonces el teléfono de papá comenzó a sonar mientras aún estaba en la línea fija. En cuestión de minutos, la casa estaba despierta y en caos. Brian bajó tambaleándose en boxers y una camiseta, con el pelo despeinado y los ojos aún pesados por el sueño. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, agarrando su teléfono que zumbaba. Echó un vistazo a la pantalla y su rostro palideció. Rechazó la llamada. Papá apareció en la sala de estar con el teléfono inalámbrico de casa en una mano y su celular en la otra. Ambos estaban sonando. Alguien ha estado abriendo cuentas a mi nombre, dijo, luciendo desconcertado. El banco llamó por actividades sospechosas en mis cuentas. El teléfono de Brian volvió a sonar. Esta vez entró en la cocina para contestar con la voz baja y urgente. Sí, entiendo. No, eso debe ser un error. ¿Pueden darme hasta el final del día? Mamá apareció en las escaleras, todavía en su bata, mirando de mí a papá con aprensión. Ella sabía lo que estaba pasando. Papá colgó un teléfono e inmediatamente contestó el otro. Su expresión se volvió cada vez más preocupada con cada llamada. Después de la tercera, miró a Brian, que había regresado a la sala de estar. El banco dice que alguien transfirió dinero de nuestro fondo de emergencia anoche. Y hay 3 tarjetas de crédito que nunca solicité con más de $40,000 en cargos. Su voz era firme, pero la confusión nublaba sus ojos. Están diciendo que podría ser robo de identidad. Brian tragó saliva con fuerza, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, evitando deliberadamente los míos. Eso es una locura. Tal vez fue un jeque o algo así. La compañía de tarjetas de crédito dijo que las solicitudes se completaron con toda mi información personal. Información que solo la familia conocería. La mirada de papá comenzaba a agudizarse, la confusión dando paso a la sospecha. Dijeron que el correo electrónico de contacto en las cuentas era brian@gmail.com. La habitación quedó en silencio. El teléfono de Brian volvió a sonar y esta vez el identificador de llamadas mostraba Departamento de Fraude del Portland First Bank. Rechazó la llamada con una mano temblorosa. Brian, dijo papá con la voz peligrosamente baja. ¿Hay algo que necesites decirme? Los ojos de Brian se dirigieron a la puerta como si calculara si podía escapar corriendo. Papá, puedo explicarlo. No es lo que parece. ¿En serio? Porque parece que has estado robando. El rostro de papá se enrojecía de ira.
¿Has estado abriendo tarjetas de crédito a mi nombre? Antes de que Brian pudiera responder, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. A través de la ventana, pude ver un coche patrulla estacionado en la entrada. Mamá jadeó. La policía. Elisan, ¿llamaste a la policía a tu hermano? Yo no los llamé, dije con sinceridad. Pero las compañías de tarjetas de crédito deben haberlo hecho. El robo de identidad es un delito. Papá abrió la puerta para encontrar a 2 oficiales de pie en el porche. Sinye. Daniel Stevens, estamos respondiendo a un informe de fraude presentado por American Express. Indicaron que podría haber una situación de robo de identidad en esta dirección. Cuando los oficiales entraron, Brian comenzó a acercarse sigilosamente a la puerta trasera. Necesito hacer una llamada. Regreso enseguida. Señor, por favor, quédese donde está, dijo uno de los oficiales con firmeza. Necesitamos hablar con todos en la casa. Lo que siguió fueron 2 horas de preguntas, declaraciones y revelaciones. Los oficiales tomaron notas mientras papá descubría el alcance total del engaño de Brian, las tarjetas de crédito fraudulentas, el fondo de emergencia agotado, los cheques escritos de la cuenta comercial. Iba a pagarlo todo, insistió Brian con el sudor brotando en su frente. Solo necesitaba algo de tiempo. Por eso le pedí el préstamo a Elisan. Necesitabas $33,000 para encubrir el hecho de que me habías estado robando. La voz de papá sonaba hueca por la incredulidad. Cuando me negué, agregué en voz baja, destruiste deliberadamente mi computadora portátil. Eso fue un accidente, protestó Brian, recurriendo a la mentira familiar. No, no lo fue, dijo mamá, sorprendiendo a todos. Se volvió hacia papá. Daniel, sabes que no fue un accidente. Has estado poniendo excusas para él toda su vida, y mira dónde estamos ahora. Papá pareció envejecer 10 años en ese momento, el peso de su propia complicidad se posó sobre sus hombros. Todos estos años, murmuró. Todas las veces que te cubrí, puse excusas, te di dinero. Y así es como me pagas, robando mi identidad, poniendo en riesgo mi jubilación. Brian se volvió hacia mí con el rostro contorsionado por la rabia. Esto es tu culpa. Tú me hiciste esto. No, Brian, te hiciste esto a ti mismo, respondí con calma. Solo me aseguré de que no pudieras seguir ocultándolo. Los oficiales explicaron que las compañías de tarjetas de crédito probablemente presentarían cargos independientemente de si papá quería seguir con el asunto. El robo de identidad conllevaba penas graves, incluida la posibilidad de una pena de cárcel. Sinye. Stevens deberá venir a la estación para hacer una declaración formal, le explicó un oficial a papá. Necesitaremos llevar a su hijo para interrogarlo. Papá, por favor, suplicó Brian. No dejes que hagan esto. Lo arreglaré todo, lo prometo. Por un momento, pensé que papá podría recaer en su antiguo patrón de protección y excusas. Pero algo se había roto en él hoy. Una confianza fundamental que no podía ser reparada. Oficiales, dijo en voz baja, cooperaré plenamente con su investigación. Mientras la policía llevaba a Brian al coche patrulla, me dirigió una mirada de puro odio. Te arrepentirás de esto, siseo. Supone que la familia debe protegerse mutuamente, no tirarse debajo del autobús. Dejaste de ser familia en el momento en que decidiste robar a papá, respondí. La familia no roba $40,000 de la jubilación de su padre. Después de que la policía se fue con Brian, la casa cayó en un silencio pesado. Mamá se sentó junto a papá en el sofá, tomándole la mano mientras él miraba fijamente a la pared. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Finalmente dijo. Todos estos años pensé que lo estaba ayudando, pero solo lo estaba empeorando. Ambos lo estábamos, admitió mamá. Permitimos su comportamiento porque era más fácil que confrontarlo. Papá se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Tú, no he sido justo contigo. Siempre te exigí más, esperaba que fueras la responsable. Lo siento, Elisan. Yo también lo siento, dije. Lo siento por Brian. Lo siento por todo esto. Señalé a mi alrededor, abarcando los estragos de nuestra mañana familiar, pero tenía que parar. Nunca iba a cambiar de otra manera. Papá asintió lentamente. ¿Tu computadora portátil? Era realmente importante. Sí, dije simplemente. Tenía mi plan de negocios, información del cliente, todo por lo que he estado trabajando. La reemplazaré, dijo.
No recuperará tus datos, pero es un comienzo. Gracias, respondí. Pero lo más importante, no saques a Brian bajo fianza esta vez. Déjalo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es la única forma en que alguna vez podría cambiar. Papá miró sus manos curtidas por décadas de trabajo de construcción. Siempre quise protegerlo de las partes difíciles de la vida. Pensé que eso era lo que debía hacer un padre. Pero estaba equivocado. Le fallé al no dejarlo fracasar. Mientras la mañana amanecía por completo fuera de las ventanas, nos sentamos juntos en los restos de mitos familiares largamente sostenidos. No habría una resolución fácil ni un perdón rápido. Las acciones de Brian y mi respuesta habían cambiado a nuestra familia para siempre. Pero tal vez a la dura luz de la verdad, algo más saludable podría eventualmente crecer. Las semanas posteriores a esa fatídica mañana fueron un torbellino de reuniones legales, declaraciones policiales y sesiones de terapia familiar. Brian fue acusado de robo de identidad y fraude. A pesar de la renuencia de papá a ver a su hijo enfrentar una pena de cárcel, las compañías de tarjetas de crédito siguieron el caso agresivamente. Al final, Brian aceptó un acuerdo de culpabilidad, 6 meses en la cárcel del condado, 5 años de libertad condicional y asesoramiento financiero obligatorio y tratamiento para la adicción al juego. Papá insistió en comprarme una computadora portátil nueva, el modelo más caro que pudo encontrar. Estaba sentada en mi escritorio en Seattle, un recordatorio de todo lo que había sucedido. El servicio de recuperación de datos logró rescatar algunos archivos de la dañada por el agua, pero mi plan de negocios se perdió en gran medida. Me encontré comenzando de cero, reconstruyendo mi visión de la memoria. Mamá llamaba semanalmente, su voz titubeante al principio, como si esperara que albergara resentimiento hacia ella por años de encubrimiento de Brian. Pero no lo hice. En muchos sentidos, ella había sido tan víctima de la dinámica familiar como yo. Tu padre quiere hablar contigo, dijo una noche, 3 meses después del incidente. Ha estado reuniendo el coraje. Se siente tan avergonzado. Pónmelo, dije. Cuando papá se puso al teléfono, su voz sonaba más vieja, más tenue. Elisan comenzó, aclarando su garganta. He estado pensando mucho en nuestra familia, en la forma en que los crié a ustedes. Cometí muchos errores. Todos lo hicimos, papá. No, esto es por mí. Creé un ambiente donde Brian pensó que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias y donde tú pensaste que tenías que ser perfecta para ser valorada. Hizo una pausa, con la emoción espesa en su voz. Lo siento, nunca te di el apoyo que le di a él. Te merecías algo mejor. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido. Papá habló sobre su propio padre, que había sido duro y crítico, y cómo había jurado ser diferente con su hijo. Pero me excedí, admitió. Tú pagaste el precio por eso. Hablamos durante más de 1 hora, desentrañando años de patrones familiares. Cuando colgamos, me sentí más ligera de alguna manera, como si un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera comenzado a levantarse. Mi vida profesional dio un giro inesperado cuando un cliente que había oído hablar del desastre de mi computadora portátil me ofreció una sociedad en su empresa de consultoría. Cualquiera que pueda manejar una crisis familiar como esa con un pensamiento tan estratégico es alguien que quiero en mi equipo, dijo. El puesto ofrecía más seguridad y apoyo que lanzarme por mi cuenta y lo acepté con gratitud. Rechacé la invitación a la fiesta de liberación de Brian cuando completó su sentencia de cárcel. Mamá estaba dolida pero entendía. Todavía es tu hermano, dijo suavemente. Sí, lo es, estuve de acuerdo. Pero eso no significa que tenga que fingir que el pasado no sucedió. Necesita recuperar la confianza, no esperarla automáticamente porque compartimos ADN. En lugar de ir a casa ese fin de semana, me reuní con Karen, la terapeuta que había estado viendo desde el incidente. Ella me había ayudado a comprender que establecer límites no era egoísta, sino necesario para relaciones saludables. ¿Cómo te sientes por perderte la reunión familiar?, preguntó.
Aliviada, admití. Y un poco triste, pero sobre todo en paz con mi decisión. Eso es crecimiento, asintió. Hace un año, habría sido solo para mantener la paz independientemente del costo para ti. Tenía razón. La vieja Elisan se habría tragado sus sentimientos, habría hecho de pacificadora y habría regresado a casa para otra ronda de manipulaciones de Brian y encubrimiento de papá. Pero esa versión de mí se había ahogado con mi computadora portátil en la piscina ese día. Había construido un nuevo sistema de apoyo en Seattle. Amigos que respetaban mis límites, colegas que valoraban mis contribuciones y una terapeuta que me ayudaba a navegar por las complejidades de la curación familiar desde la distancia. Estaba aprendiendo que la familia podía ser elegida, no solo nacer en ella. Un año después del incidente de la computadora portátil, recibí un correo electrónico de Brian. Era corto, solo 3 oraciones. Estoy un año sobrio del juego. Estoy trabajando con un terapeuta para hacer las paces. ¿Estarías abierta a una conversación algún día? No respondí de inmediato. En cambio, me tomé el fin de semana para pensar en lo que quería. La computadora portátil había sido reemplazada hacía mucho tiempo, mi carrera estaba de vuelta en marcha, mi relación con mis padres se estaba curando lentamente. Pero Brian seguía siendo la pieza sin resolver del rompecabezas familiar. Después de una cuidadosa consideración, respondí: felicitaciones por tu sobriedad. Aún no estoy lista para una conversación, pero aprecio que te hayas puesto en contacto. Tal vez algún día. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que las personas pueden cambiar si hacen el trabajo. Quedaba por ver si Brian estaba cambiando realmente. Pero de cualquier manera, yo había cambiado. Había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir respeto, para establecer límites incluso cuando dolía, y para alejarme de las relaciones que causaban más dolor que crecimiento. Al mes siguiente, papá llamó para invitarme a su celebración del 35 aniversario de bodas. Toda la familia estará allí, dijo, queriendo decir que Brian asistiría, pero quiero que sepas que, si no te sientes cómoda, entendemos. Podemos celebrar contigo por separado. Este simple reconocimiento de mis sentimientos, este respeto por mis límites, era evidencia de cuánto había cambiado. Lo pensaré, prometí. Al final, decidí enviar un regalo, pero quedarme en Seattle. No se trataba de evitar a Brian, sino de honrar mi propio viaje. No estaba lista para volver a las reuniones familiares como si nada hubiera pasado. La curación real lleva tiempo, y me estaba dando permiso para tomar ese tiempo. Mirando hacia atrás, nunca podría haber predicho que una computadora portátil destruida sería el catalizador de un cambio tan profundo en nuestra familia. Pero a veces se necesita una ruptura dramática para romper patrones disfuncionales que han persistido durante generaciones. Aprendí que defenderse a uno mismo no es egoísta, sino necesario, que encubrir un mal comportamiento no es amor, sino miedo, y que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de exigir tu cumplimiento. Lo más importante, aprendí que tenía la fuerza para crear la vida y las relaciones que merecía, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte hasta que sea seguro regresar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que te han lastimado? ¿Cómo lo manejaste? Deja un comentario a continuación y comparte tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, por favor, presiona el botón me gusta, suscríbete a mi canal y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien protegerte, incluso de la familia. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, el amor real respeta los límites.